en Radio Digital, en donde también siempre está enseñando acerca de contabilidad. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Mabel. Te dejamos el micrófono y las cámaras y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una dinámica en la que si ustedes se toman una foto, una selfie y la suben a las redes sociales que les vamos a compartir y le ponen una etiqueta @ABC Contadores Oficial, va a haber asesoría por parte de Mabel sin costo de 1 hora para aquellos que tengan duda. Entonces, así es que tómense su foto. Yo también ahorita me la voy a tomar para ganarme mi hora de asesoría, que nunca está de más tenerla. Y pues te damos la más cordial bienvenida, Mabel. Y bueno, aquí estamos todos. Vamos a tener preguntas y respuestas. Entonces nos gustaría mucho que en el chat fueran agregando las preguntas que tienen para Mabel y vamos a dar un espacio, vamos a dejar que corra la presentación y vamos a dejar un espacio para que Mabel nos la responda. Bienvenidos, buenas tardes, Mabel. Te dejamos con nuestros asistentes. Buenas tardes, bienvenidos todos. ¿Qué tal, Lau? Me causa gracia porque digo, desde que planeamos esto y tú me lo propusiste, dijimos, sí va a ser un tema, pero muchos hablan de impuestos, contabilidad, todo esto, y dices, no, muchas gracias, mejor que alguien se encargue, y yo no lo veo, ¿no? Como que nos da algo de temor. Y sí, la cuestión fue que yo inicio desde muy joven, mis tíos, mis primos, mi padre, pues siempre fue la cuestión de ser contadores, así que sí es como una broma de que yo nací entre pólizas y vouchers. Y pues bueno, fíjense que al final de cuentas, yo adoro esta carrera. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, ir a Hacienda, me encanta en la cuestión de poder compartir, y eso es algo que me gusta mucho de Laura, que ella es de ese tipo de personas que vas encontrando en tu vida, sucede algo y lo aprovecha y en ese momento empieza uno a compartir, que eso es lo que quisiéramos que esto fuera. De hecho, por eso nuestra presentación se llama ABC, el ABC de la contabilidad de los agentes de seguros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas resulta que hemos ido pasando por un tipo de historia en donde todo ha ido teniendo un cambio. Entonces, nosotros, permítanme, les comparto la presentación. Nosotros hemos ido teniendo, ¿se acuerdan, por ejemplo, de cuando realizábamos las facturas, las mandábamos a impresión, agarrabas un sello, lo emitías, solamente comprabas 100, ya te ibas a Hacienda, después ibas a la papelería, comprabas un formato y hacías lo mismo, tu pluma, tu firma autógrafa y hacemos todo esto, ¿no? Pero resulta que hoy en día todo se ha vuelto de una manera electrónica. Entonces, nos vamos a enfocar, claro, nada más a la parte de la contabilidad para agentes de seguros, que yo pensaría, ¿qué pasa ahí? Me gustaría mucho comentarles que cuando nosotros antes teníamos un régimen, permítanme, les voy a dar siguiente. Cuando teníamos diferentes tipos de actividades, por ejemplo, ustedes dirían, eran las personas morales, que eran las empresas, después se consideraba un régimen diferente, la actividad empresarial, otro era el servicio profesional, que era después arrendamiento, sueldos y salarios, plataformas, etcétera. Nosotros anteriormente caíamos en ese régimen, el que dice servicios profesionales comisionistas, pero resulta que hoy en día se fusionan esos dos y ya entonces se convierte en uno solo, actividad empresarial y servicios profesionales. Entonces, yo quiero comentarles más o menos cómo va a estar este trayecto de ahorita esta reunión que nosotros vamos a tener, porque vamos a ir desde el inicio, podría ser alguien que no ha tenido nunca se ha dado de alta en Hacienda, se mete como agente de seguros, dice voy a dar comisiones y entonces ahí lo que él necesita pues es
empezar a comprender cómo tendría él que iniciar, ¿no? Entonces, sería darse de alta en Hacienda, después, claro, que él va a querer cobrar, ¿no? Entonces, tenemos que sacar algo que ahora se llama CFDI. Después, ya tenemos que comprender un poco qué es esta cuestión de los impuestos, qué es el ICR, qué es el IVA, qué es la DIOT. Después, finalmente, vamos a realizar algo que nosotros le llamamos los contadores pagos provisionales, cuando en realidad es una declaración. Pero algo muy importante es que no todo termina ahí, sino que consideramos que ustedes también pueden tener un control, porque hay ocasiones que nosotros lo que solemos hacer es que simplemente le dejamos todo al contador. Y por eso en muchas ocasiones, desafortunadamente, las personas que te buscan como contador terminan siendo que vienen pues de algún profesionista que nunca pagó las declaraciones o se quedó con el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, esta es nuestra línea de tiempo. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Algo que quisiera que comprendiéramos, y por eso es el ABC, es que vamos a tener muchas palabritas como que nos tienen que ir quedando. Por ejemplo, a nosotros, cuando nos dicen, bueno, ya eres agente de seguros, te vas a Hacienda y te das de alta en Hacienda. O algunos quizás ya se encuentran con su registro federal de contribuyentes. Esto es más que nada, hagan de cuenta como lo que tenemos con el CURP, de que ya nos registramos, ya tenemos una población, un listado, lo mismo nos va a pasar con Hacienda. Vamos a tener un RFC donde va a venir nuestro nombre, un homoclave que ellos van a poner y etcétera. La gran diferencia es que hoy en día ya casi todo se vuelve electrónico. A esto me refiero. Tú puedes acceder en el portal como cuando tienes un correo electrónico. Entonces, ¿tú qué dices? Mi correo es tal y mi contraseña o mi password es esto. Entonces, Hacienda hace algo similar. Hacienda también tiene un portal, como el que vemos acá, y maneja algo que en lugar de decirle password, en lugar de decirle contraseña, lo maneja como clave SIEC. Pero es lo mismo, hagan de cuenta que ustedes tienen acceso a esa base de datos, entonces nada más con poner su RFC con su homoclave y poner esa contraseña, ustedes podrían acceder a qué? A un expediente como una carpeta, un folder, donde les va a explicar cuál es su situación fiscal. Por eso decíamos al inicio de esta conferencia que vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque puede suceder que algunos de ustedes no solamente estén bajo este régimen de actividad empresarial, servicios profesionales como comisionistas, sino que también me han llegado a preguntar y me dicen, oye Mabe, pero es que fíjate que a la vez, ahorita con esta situación, a mí me encantaría, por ejemplo, abrir un local aquí en mi casa, venta al público, X negocio. O lo sabemos, ¿no? Tenemos que irnos hacia hacer Uber, hacia Rapid, Didi. Entonces, en ocasiones tenemos creencias y ahorita el tirar esa creencia es que claro que puedes tener varios y diferentes regímenes. Entonces, una persona puede ser un agente de seguros y a la vez puede estar como arrendamiento, si es que está rentando una casa, o también podría ser que esté como plataformas, si es que en sus ratos libres se dedica a Uber. Es algo que tenemos poco a poco que ir como quitándonos esos, porque a veces entre los temores, el pánico y empezar a hablar de impuestos, de fiscal, y más ahora como nos tratan, ¿no? De que ya con esta cuestión de EDOS, de EFOS y todo esto, ya yo pensaba que no íbamos a llegar a una cuestión como ya de criminales, ¿no? Si de por sí cuando nos están enviando sus exhortos, sus avisos, ya uno se espanta, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y entonces ya vimos que hay diferentes tipos de actividades. Nosotros caemos en el de actividad empresarial y servicios profesionales, se llama así ya todo, comisionistas, ¿sí? Del lado izquierdo les estoy poniendo palabras clave de lo que estamos el tema tratando y, por ejemplo, en este caso, con el tipo de actividades tenemos qué régimen es, qué es una comisión y cuál es tu actividad. Eso te va a definir para que en algún momento uno ya pueda decir
cómo te vas a dar de alta en el registro. O si tienes otro régimen, que va a haber varios y va a haber porcentajes, ¿ok? Entonces, después iría yo un poquito, otra vez, ABC. ¿Qué es la I-firma? Que anteriormente era la fea o llegó a ser la fiel. Entonces, ni fea, ni bonita, ni fiel, ni infiel, terminó siendo una I-firma. ¿Y qué es esto? Pues es simplemente como antes, ¿se acuerdan que teníamos nuestros formatos y agarrábamos la pluma y la firma autógrafa? Pues hoy en día, como los trámites o las facturas, todo es electrónico, ¿qué hacemos? Vamos al portal, sacamos una cita en Hacienda, sacamos la I-firma, es cuando, no sé si algunos tal vez ya han realizado este trámite, y es cuando ustedes llevan su memoria USB, les toman foto de su iris, que ninguno es repetible, les toman lo de sus huellas digitales y finalmente les expiden 3 archivos, el certificado, el SD y la llave, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos comprender qué es una firma electrónica? En la parte de abajo les voy mostrando, para poder realizar facturas de esas comisiones y poder cobrar, ¿qué necesitamos? Hacer esa factura y como es algo electrónico, por eso mismo no vas a poder agarrar la pluma y firmarlo. Entonces ahora consigues esto que se llama e-firma. Y ojo, aquí también lleva una contraseña. No es lo mismo que la primera que les mencionaba yo, que entras, pones tu RFC, pones tu contraseña, tu password o tu clave SIEC para entrar como a tu expediente. No, en esta ocasión la e-firma es como tener una llave con la cual ellos tienen acceso a tus archivos y tú ya puedes realizar trámites como cuáles, pues una suspensión de actividades o realizar alguna factura, etcétera, ¿no? Continuemos. ¿Se acuerdan de antes que les decía? Yo recuerdo muy bien que iba a Hacienda, de ahí pasábamos a la imprenta, conseguíamos 100 facturas, del folio 001 al folio 100. Y entonces, para que esa imprenta estuviera autorizada, tenía que tener un sello, ¿sí? Tal cual un sello como el que se ve ahí, que Hacienda le otorgaba, y entonces cada una de esas facturas era legal y no era apócrifa, no era de otro estilo. Y entonces, hoy en día, pues hacemos lo mismo, solo que nos pasa como con la firma electrónica. Este también es un sello, pero chequen, aquí dice sello digital del CFDI y trae una cuestión de alfanumérico, mayúsculas, minúsculas, muy largo. Ese es el sello que va a tener una factura. Por eso muchas veces cuando ustedes, no sé, llegan a la gasolinera, a Home Depot o cualquier lugar que ustedes compren algo, cuando les dan esa impresión, pues se ven todos estos números, pero en realidad es como antes teníamos este sello. ¿Por qué necesito ese sello? Porque otra vez, para que nosotros podamos cobrar y para poder emitir esta factura, ¿qué vamos a necesitar? Primero, la e-firma para poder accesar y poder entrar a hacer la factura. Y segundo, tener este certificado de sello digital para que finalmente nosotros ya podamos realizar lo que es una factura, ¿no? Ahora, fíjense que este es un punto también importante y a mí me encanta como que la evolución que hemos tenido, y yo creo que varios, porque nos pasó desde que no teníamos, a ver, bueno, en mi caso, yo no tenía teléfono cuando era niña, no tenía, tenía que tener varios accesorios, una cámara fotográfica, una grabadora, un radio, y hoy en día, con este avance, estos cambios, tienes un aparatito, que con ese aparatito tienes todo. Entonces, pero voy comprendiendo esta evolución de las facturas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que quisiera como explicarles, porque en ocasiones cuando llegan y me mencionan, oye, quiero hacer una factura para una empresa, pero, ¿qué crees? Me están diciendo que no es como solemos hacerla, que el monto de la comisión va a ser de 10,000 pesos más 1,600 de IVA y va a terminar siendo en 11,600, sino que
tengo que hacer esto, el importe 10 más el IVA, un total, menos retención del 10%, menos las 2/3 partes del IVA, y es esto. Y le digo, pues sí, por eso se fusiona. ¿Por qué se fusiona este certificado? Porque antes, el que era actividad empresarial termina siendo nada más una factura que era monto, masiva, y queda en esto. Pero hoy en día, el que era profesionista como arquitecto, doctor, y que iba a decir en concepto servicios profesionales por tal, era el que metía este tipo de retenciones. Sin embargo, hoy en día ya no existe nada de eso. Se queda fuera esto que es una factura y se queda fuera el recibo. Y ya hoy en día, cuando ustedes escuchen, tengo que emitir un CFDI, o sabe que ya le llegó a su correo el CFDI y el XML. En realidad termina siendo la fusión entre lo que era la factura y lo que es ahora el recibo de honorarios. Ya no se maneja ni factura ni recibo de honorarios. Es una fusión que se hace digital, por eso es CFDI. Dice certificado fiscal digital por internet, que en realidad nos va a mandar dos cosas. Un PDF, que no sé si ustedes lo han notado, se ve muy bonito, con su logo, todo esto, pero en realidad han notado que les llega otro archivo que dice XML. Entonces, este XML, cuando lo abren, se ve así, igual como el sello, muy raro, muchos números, alfanumérico y todo esto, ¿no? Entonces, hagamos como un resumen. Yo soy agente de seguros, tengo que darme de alta en Hacienda. Para eso necesito sacar mi RFC. Ya entendí que es como que me voy a enlistar. Después de ahí, tengo que hacer otra cita. Ya entendí que yo caigo en el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales como comisionista. También entiendo que puedo tener otro tipo de actividades, no me afectan porque nada más van en porcentajes. Un requisito es que yo tenga una firma electrónica, porque ya no es como con la pluma, y el certificado. Estos son archivos que vamos a guardar en nuestra computadora y que, por cierto, no compartan con nadie, porque como estos jóvenes o personas que se meten a Uber, les entregan su firma electrónica a Uber y cualquiera podría realizar una factura en su nombre. Entonces, sí es como de un cuidado, ¿no? Entonces, ya realizamos todo eso. ¿Cuál sería el objetivo finalmente de sacar este formatito que está acá, que se llama constancia de situación fiscal, o también le llaman cédula de identificación fiscal? El objetivo, sobre todo, por ejemplo, en ocasiones cuando vamos a querer como saber, yo le digo que es el acta de nacimiento ante el SAT. ¿Por qué? Porque va a decir, ya seas persona moral o ya seas persona física, va a decir cuál es tu RFC, cuál es tu CUR, cómo te llamas, si tienes uno o dos nombres, tu primer apellido, tu segundo, tu dirección, también viene qué obligaciones te corresponden. Entonces ahí es donde finalmente cuando yo conozco a alguien que se integra y que me dice, oye, no tengo ni idea cómo estoy ante el SAT, no sé si me dieron bien de alta, ¿qué es lo primero que hago? Pues sacar precisamente esta constancia, este CIF o este CSF, y checar, digo, esta persona se dio de alta en tal fecha. ¿Qué creen? Resulta que quizás se metió como Uber, pensó que había dejado de trabajar en Uber o ya ni tiene el carro, pero nunca se le ocurrió, por ejemplo, meter en suspensión de actividades. Y según aquí me está diciendo que sigue activo. Entonces, imagínense, ahora quiere trabajar como agente de seguros por actividad empresarial, el régimen con la nota de que es comisionista, y yo con esto puedo ver un antecedente. Por eso manejábamos que vamos a ir de lo general a lo particular, porque cada caso, pues claro que va a ser especial. Ahorita lo único que queremos es que en un lenguaje liso y llano podamos como ir pescando y entendiendo, porque
luego en ocasiones solemos hablar muy técnicos, ¿no? Y cuando me dicen, es que no entiendo, a mí me pidieron la CIF. Y ya le digo, ah, sí, mira, se trata de como que quieren saber quién eres o cuál es tu RFC o a qué te dedicas o qué porcentajes. Y a ustedes les sirve porque este les va a mostrar qué obligaciones son las que tienen que presentar en su declaración. Porque no nada más es de que yo llego a Hacienda y ya digo, yo soy por arrendamiento, por actividad empresarial o no, Hacienda les va aclarando, sabes que cada mes, antes del 17, tú tienes que presentar el ISR, el IVA mensual, la DIOT, y luego quiero que cada año también me hagas otra declaración, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces para nosotros es bueno como ir captando este tipo de traducción, ¿no? De ir como, digo, ah, ya sé que es mi CUR, ya sé que es mi RFC, ahora ya sé que es mi CIF y para qué me sirve. Y pues bueno, ya vamos a ir viendo la cuestión económica. ¿Qué pasa? Nosotros ya pasamos todo, ya fuimos a Hacienda, ya tenemos firma electrónica, ya sabemos sacar el CFDI, ya le metemos conceptos, ya sabemos. Si es una persona física con una persona física, solamente es importe IVA y ya. Pero si vamos, yo como persona física dada de alta en Hacienda, voy a trabajar para una empresa que es una persona jurídica, se le dice hoy en día, pues entonces ellos tienen la obligación de retenerme. Después más adelante vamos a especificar y a detallar un poco. Ahorita lo que quiero que veamos es esta parte que para mí también es muy importante, como le decía Laura. Fíjate que en ocasiones la gente, por ejemplo, llega a lo del Buen Fin, ¿no? Y fueron y se compraron una moto y una pantalla y bueno, y yo digo, no hagan eso, ¿por qué? Porque a final de cuentas, por ley, por ejemplo, pagos en efectivo mayores a 15,000 pesos, el banco, aunque no les digan ustedes, va y le da un aviso a Hacienda. Y pasa lo mismo con estas tiendas, Sears, Liverpool, todo este tipo de empresas, Coppel, todo esto. Ustedes van, compran y de momento dice Hacienda, ¿qué cosas, no? Fíjate que fulanito se compró una moto, una pantalla y resulta que a mí me está declarando que nada más ganó 50,000 pesos al año, pero el monto de todos estos pues ya eleva, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan que hubo un momento antes de esta situación tan terrible que estamos pasando, que empezó a haber, creo que fue el año pasado, un tipo de terrorismo, que era cuando decía, oye, existe discrepancia fiscal, tú tienes más gastos que más ingresos. Y entonces, ¿qué está pasando, no? Y se enfocaron mucho en los bancos. ¿Por qué se enfocan en los bancos? Porque a final de cuentas puede ser que tú muy inteligentemente o el estilo de cuando vamos a, no sé si han ido a Plaza de la Computación, llega uno y le venden a uno algo y te dice, ¿pero va a querer factura o no quiere factura? Y yo me quedé, siempre tienes que dar factura. No, dice, porque si no quiere factura, le cuesta 10,000 pesos la computadora, pero si usted quiere factura, le voy a cobrar 11,600. Y yo dije, ay, no, pues no quiero factura, ¿no? Porque ¿quién diría que voy a pagar más? Pues resulta que, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte de por qué sí es importante pedir factura y esto no ayudaría mucho. Pero bueno, el punto es que regresando a esta cuestión del banco, uno que dice a los clientes, ¿sabes qué? ¿Vas a querer factura? No, no necesito. Ah, no te hago factura, pero sí deposítame. Y entonces ahí fue donde, ¿qué hace uno? Si tú checas tu estado de cuenta bancario en realidad, puede ser que tú tengas 100,000 pesos, ya llevas todo este año, ¿no? Depositado, pero de facturas puede ser que solo emitiste 3 y fueron por 20, 40, 60,000. Y entonces tú dices, ah, pues yo le reporto a Hacienda y yo nada más le digo que en realidad comisiones solamente cobré 60 y que, es más, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a sacar dos cuentas, una que sea la personal y otra cuenta que sea como para lo que yo veo, ¿no? Las comisiones o el tipo de ingreso que yo tenga. Pues, ¿qué creen? Hoy en día, cualquier tipo de esto
y cualquier banco se fusiona porque a final de cuentas es la misma persona. Entonces, es muy importante que si ustedes están teniendo una cuenta bancaria, sí sigan manejándola, no se angustien tanto por la cuestión de que a veces se hacen un traspaso de una cuenta a otra de ustedes mismos, porque no pasa nada, pero sí cuiden aquellos detalles de que, por ejemplo, alguien no tenga una cuenta bancaria y ustedes son muy buenas personas y les digan, oye, me van a depositar la tanda, entonces son 20,000 pesos, ¿me prestas tu cuenta bancaria? Que lo depositen ahí y ya ahí que caiga. No lo hagan. ¿Por qué? Porque si de por sí las cuestiones de efectivo, si de por sí lo que caiga, puede llegar el momento en que para Hacienda ustedes están teniendo más ingresos que los que en realidad se están dando, ¿no? Entonces, cuiden eso y no crean que por tener varios bancos ya nada más se van a ir sobre uno. No, es una cuestión que se va sobre el contribuyente y el contribuyente se llama tal y entonces sobre de él, aunque tenga 10 cuentas bancarias, ¿no? Bueno, continuemos. Ya vimos esto de las facturas, los recibos de honorario, es cuando tienen retenciones. Generalmente nosotros vamos a hacer esto. Vamos a decir de comisiones fue tanto, el IVA es tanto, del 16%, recordemos, pues claro, me quedan 11,600. Y las retenciones, ese es un tema que fue también de evolución, porque nosotros a veces como contribuyentes nos sentimos como muy listos, ¿no? Y decimos, a mí me dieron de factura 10,000 más 1,600, 11,600 y me gasto todo. Y ya no pagaban impuestos. Entonces dijo Hacienda, sí, pues ¿sabes qué? Voy a obligar a la compañía o a la empresa, el que tú estás ayudando a conseguir este servicio, a que se quede con una parte de esos impuestos. No es un descuento, es una retención. El nombre lo dice, van a retener y se van a quedar con un pedazo del pastel. ¿Para qué? Para que llegue el momento que cuando presentemos el pago de declaración o el pago de impuestos, tú le digas, ok, tengo que pagarte tanto, pero ya te quedaste con un porcentaje de retenciones, como en este caso, que dice del impuesto sobre la renta es el 10%, por eso de los 10,000, si se dan cuenta el 10% serían 1,000 pesos, y del IVA no te quitan todo el IVA, pero sí es como un pastel. Lo van a partir en 3 y ellos ya se están quedando con las 2/3 partes de ese IVA. Y ya finalmente, de esos 10,000 pesos, pues a ti terminan dando 9,533.33, ¿no? Esto, recuerden, cuando tú ves retenciones, no pienses que se quedaron con tu dinero, sino que en un futuro, cuando hagas tu declaración, ya pagaste por adelantado estas retenciones de impuestos, ¿vale? Entonces, finalmente, llegamos al CIF, el Certificado Fiscal Digital. Cualquier cosa que realicen va a ser ya de esta manera electrónica. No necesitan comprar tanto pack, ¿eh? Sí pueden hacer todo las facturas gratis, directo desde el portal. Claro que no tiene estas cuestiones de logo y que se ve muy padre o que pueden hacer una prefactura, ¿no? Porque, pues no, Hacienda es de llegas, haces la factura y tienes 3 días para que la corrijas, te guste, si no la borro. Pero sí Hacienda, hasta por ley, está obligada a proporcionarles todas las herramientas para que ustedes puedan tener una facilidad, ¿no? Entonces, continuamos. Los tipos de impuestos que manejamos, pues ya saben, es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que va, como dicen, como yo vivo de mis rentas, ¿no? Desde los ingresos de lo que voy ganando, sobre eso voy pagando un porcentaje, que actualmente es el 30%, pero es en una base, no es como la tasa del IVA, que es el 16, y tú nada más sacas el cálculo, 10,000 pesos por punto 16, 1,600, no. Nada más estoy tratando de mostrarles que el impuesto sobre la renta sí tiene un porcentaje, pero hay que hacer cálculos con tablas y tarifas. Y el IVA, pues sí es un impuesto que ya es más directo, que en el momento se da y se utiliza. Vamos a ir, todo esto va en camino de que comprendamos
cómo vamos a terminar presentando nuestros pagos provisionales o nuestras declaraciones. Ahorita les comento por qué se llaman pagos provisionales, pero hay un punto que yo creo que deberíamos de darnos un espacio para poder como enfatizarlo y por qué para mí es tan importante. ¿Se acuerdan lo que les platiqué de la Plaza de la Computación? Que yo llegué y quería comprar una computadora y que me decían, pues si no quieres factura, te la dejo en 10,000, pero si quieres factura te va a costar de ese 10,000 el 16%, 1,600 pesos más. Eso se llama la determinación del IVA, que tú tienes un monto de 10,000 por punto 16 y ya sabes cuánto tienes que pagar de impuestos, ¿no? Entonces, resulta que vamos a tener como dos visiones. La visión del lado, de este lado va a ser, a ver, yo ya estoy trabajando como comisionista bajo el régimen de actividad empresarial, voy a cobrar, para eso voy a expedir un CFDI, o lo que antes yo decía que era una factura, y entonces les voy a cobrar, por decir algo, 10,000 pesos, ¿no? Y entonces yo le digo a la empresa, aquí está el CFDI, son 10,000 pesos más IVA, menos retenciones, termina siendo 9,000 y tantos. Y entonces, del otro lado, voy a tener la otra parte. Una es de dónde me entra el dinero y la otra parte es qué hago yo con ese dinero. ¿Por qué? Porque uno dice, ah, perfecto, ya cobramos, nos vamos a comer, tenemos que ponerle gasolina al coche, necesitamos comprar otro teléfono porque este ya no sirve, la papelería, etcétera, ¿no? Entonces, pensando en eso, recuerden, de un lado me entra el dinero y del otro lado yo hago un pago de gastos. ¿Qué pasa con el IVA? Porque en los dos hay IVA. En el primer caso se le llama IVA por trasladar, como lo tenemos aquí. ¿A qué se refiere? Pues que yo voy a recibir una cantidad de dinero, los 10,000, y ese IVA, el 16%, los 1,600, se lo tengo que trasladar o se lo tengo que llevar a Hacienda, dejando a un ladito ahorita lo de las retenciones. Y el otro, ¿qué pasa? Yo voy y compro la moto y me cobraron una base masiva. Entonces, cuando uno llega con Hacienda es como cuando llegas con alguien y le dices, oye, ¿me debes? Y tú le dices, sí, sí te debo, sé que te debo 1,600, pero acuérdate que ya te acredité o ya te di 700 pesos cuando yo compré esto. Y te voy a decir, ah, tienes razón. Sí, sí, ya no me dé los 1,600, a esos 1,600 le vamos a quitar estos 700 y finalmente ya nada más págame los 900 pesos. ¿Por qué para mí es importante que comprendamos qué es esto del IVA? Porque yo le decía a un cliente que él es músico y le decía, ¿por qué no lo aprovechas? O sea, si tú ganaste 10,000 pesos y de IVA te dieron 1,600, pero tú vas y te haces de tu equipo, te compras, por ejemplo, no sé, una batería o una guitarra o algo que también te cueste en alguna cuestión similar, por ejemplo, 10,000 pesos y 1,600, ¿qué está pasando? Te estás haciendo de tu equipo y a la vez, como tenías que trasladar 1,600 y pagaste 1,600, pues ya no pagas ahí esa parte del IVA. ¿Ven por qué para mí sí es importante que pidan facturas? No crean que porque en el momento ya no la pidieron y ya no pagaron tanto, resulta que el pedir una factura te va a ayudar para que llegue el momento en que tú le digas a Hacienda, mi IVA por acreditar, o sea, todos los gastos que yo realicé fue de tanto. Entonces, si yo te tenía que pagar tanto, quítale lo que yo metí como gasto deducible y entonces finalmente solo te debo tanto. Entonces, sí creo que es un tema como algo interesante. Yo sé que esta cuestión fiscal, contable, yo la adoro y que yo amo ir a Hacienda y todo, pero que quizás se nos pueda volver algo tedioso. Pero imagínense que yo les diga, sí, ya presenté el ISR de tu declaración, ya presenté el IVA y
no, se me olvidó presentar la DIOT y se quedan, la DIOT. Porque es algo que dices, oh, wow, yo no recuerdo, pero debí haberlo visto cuando fui a Hacienda, me doy de alta y hasta abajo decía que parte de mis obligaciones era pagar el impuesto sobre la renta mensual, el IVA mensual, anual y la declaración informativa de operaciones con terceros. Entonces, ¿a qué se refiere con esta? Esta fue algo que a mí me pareció pues muy inteligente de parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque uno, ¿qué diría? Ah, pues si ya entendí que ahorita que vimos esto del IVA, los gastos son muy importantes, porque de lo que gane menos lo que gaste, llega una diferencia y ya no pago tanto impuesto. Pues hubo personas muy listas que decían, ah, yo gané en el año 100,000 pesos y ¿qué crees? Hacienda, gasté 99,999.99. Y entonces decía Hacienda, ah, sí, ¿qué más? Y entonces nos obliga a hacer una declaración, por eso se llama informativa, de a quién le compramos. Entonces yo le dije, pues fueron casi 100,000 pesos. Me dice, ajá, sí, pero dime, ¿a dónde fuiste? ¿Compraste lo de la telefonía? ¿Pagaste la gasolina? ¿Compraste un coche? Pónmelo en un listado con qué tercero tú fuiste a realizar esa compra. Entonces, finalmente, esta DIOT es una informativa o una declaración donde Hacienda, yo le estoy poniendo un listado por RFC de a quién le compré, cuánto le compré, pues ya no hay de otra, ahí sí ya no puede ser, realmente tendría que mostrar qué fue lo que compré y a quién le compré. Ojo, una multa por no presentar esta declaración es hasta de 60,000 pesos por cada mes que no hayan presentado. Y muchas veces nos sentimos como aquel que quiere, no es chef, pero se aventó a hacer un pastel y le quedó. Entonces nosotros muchas veces hacemos lo mismo, ¿no? Nos vamos a Hacienda, luego ni te asesoran bien, o, o tú te avientas, ves videos tutoriales y tú haces la declaración y ¿qué crees? Nunca pensaste en que sí presentaste las declaraciones, enero, febrero, ya estamos en diciembre, y nunca se te ocurrió leer esa CIF o esa cédula de situación fiscal y no notaste que tenías que presentar esta declaración. Entonces, la multa podrían ser 60,000 pesos en enero, 60,000 en febrero, imagínense, ¿no? Y además pasa. Entonces, por eso es la importancia de lo que está haciendo Laura con ustedes, de compartir de una forma gratuita y en un lenguaje que podamos entender, ¿no? Entonces, continuemos. Esto quise darle un enfoque porque creo que a ustedes finalmente les va a ayudar hasta para realizar las ventas. Ya quedamos. Un gasto puede tomarse como una inversión, como lo que pasó con el músico que le decía yo, pues te vas haciendo de tus cosas, vas comprando y a la vez no vas pagando. Es como si te motivaran a que tú mismo hicieras una inversión. Entonces, pero Hacienda dice, no, no va a ser de todo, ¿eh? O sea, sí te admito algo que esté relacionado con tu actividad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de ustedes, pues que pueden ocupar, pues pueden ir y comprar papelería, lo de la luz, si se les ocurrió tener un local entre varios, rentar y les dan el recibo, o fueron, tienen auto, suelen ir y venir, compran la gasolina, el teléfono, que es algo muy importante, las recargas, eso así, Hacienda sí lo toma como ese listado de lo que sí podemos meter y de hecho le llama deducciones. Esos son qué gastos sí son deducibles para quitarlo y erosionar el pago de mis impuestos, ¿no? Entonces, hay un listadito que luego a mí me llegan, cuando me dicen, contadora, ya tengo un buen de gastos, fíjese, tengo pues, mi perro hermoso, y el veterinario, fui al súper, compré leche, pan,
compré gasolina. ¿La pagaste con tarjeta? No, la pagué en efectivo. Y compré medicamentos. ¿Qué creen? Resultaría que nada es deducible para Hacienda. ¿Por qué? Porque no entraría, es así como me decía otra clienta, es que para Hacienda nosotros ni comen, ni visten, ni calzan, porque tendría que ser algo muy necesario que tú demostraras que sí lo necesitas para el giro de lo que tú estás realizando. Y pues ir a llevar al perrito, yo sé que lo amamos, pero no entraría. Ahora, lo del súper, ¿por qué no entraría? Si sí tiene un IVA, pues resulta que está exento o en ocasiones está a tasa cero, entonces tampoco hay un beneficio. Y la gasolina y algunos otros gastos arriba de 2,000 pesos, generalmente la mayoría de los gastos por ley arriba de 2,000 pesos tienen que ser con tarjeta. Y de preferencia la gasolina que sea pagada con alguna tarjeta. No tiene que ser de crédito, puede ser de débito, puede ser un monedero electrónico. El punto es que no sea en efectivo. Y los medicamentos sí entran, pero entran cuando están comprados en el hospital. Así que si ustedes van, se sintieron mal, cometemos el error de la autorreceta, van y compran algo, no es deducible, ¿ok? Y llegamos al punto de lo que yo quería darles como tip, porque ustedes me dicen, oye, Mabe, ¿por qué no hacemos un intercambio? Tú me das una hora de asesoría y yo te ayudo a meter un gastos médicos mayores, ¿no? ¿Y cuál sería el beneficio que le puede encontrar una persona también al comprar un seguro? Pues que uno le diría, mira, aparte de que tú realices declaraciones como pagos provisionales mensuales, tienes la obligación de que al año también tienes que presentar una declaración. Por eso se llama pago provisional. ¿Por qué? Porque es como tú y yo. Sabemos que al año vamos a hacer cuentas. Pero mientras, como para que no se te haga tan pesado, ¿qué te parece si mes a mes me vas dando una cantidad? Provisionalmente, ¿no? Para que ya llegue el momento en que nosotros al año ya digamos, pues ¿sabes qué? Sí, resulta que nada más te di tanto y te debo todavía 34,000 pesos de impuestos. Entonces, muchas veces uno pues se queja, ¿no? Porque dice, oye, no me dejaste meter nada mío para lo mensual. Te pones muy exigente con qué sí entra y qué no entra. Y a final de cuentas, estamos en pandemia, no estoy gastando nada. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a hacer gastos que, por ejemplo, el psicólogo, el nutriólogo, te compraste unos lentes, ¿se dan cuenta? Se llaman gastos personales, que es como, bueno, te voy a dar chance, cómprate un gasto de seguros médicos mayores. Y todo esto, cuando tú tengas que presentar tu declaración anual, quítalo. Quítalo, por ejemplo, lo de las colegiaturas, gastos funerarios. Yo sé que son temas delicados, pero también son deducibles para el anual. Separemos muy claro, estamos hablando de qué es mensual y qué es anual. Entonces, primas de seguros, claro que entran. Aportaciones para lo del retiro, que si por ejemplo tú vas a la Afore y tú dices, voy a meter 6,000 pesos y te dicen, perfecto, descuéntalo de ahí, pero no lo vas a poder tocar en 6 años. Entonces, no importa de pagarlo de impuestos a que me sirva a mí en un futuro, pues lo utilizo. Si tú llegaras en algún momento entre gastos funerarios, donativos que realizaste, hiciste un crédito hipotecario, pagaste muchos intereses, pues ¿qué creen? Es ahí cuando escuchan cada año esta promoción que dicen, me devolvió Hacienda dinero, ¿no? Claro, porque puede ser que el crédito hipotecario, los intereses sean altos, o puede ser que hiciste un estudio de laboratorio, te compraste lentes, cualquier cosa ortopédica, eh, ya sea dental o sea de muletas o algo así también entra. Solo tengan cuidado, por ejemplo, con las colegiaturas,
porque uno a veces se emociona, tiene uno hijos y dices, no, pues ya, si le sumas cuánto pago cada mes y tengo 3 hijos o dos, 20,000 y 20,000, no, en el año, wow, hasta me tienen que devolver y compro un carro, ¿no? Pues no, resulta que pues se la imaginaban y nos pusieron límites. Entonces, es para nivel primaria, secundaria, a nivel bachillerato técnico y se acabó. Y son cantidades que al año solo puedes deducir 17,000, 19,000. Sí, ya sé. Han de estar poniendo una cara así como de, ya no me agradó. Pero bueno, les puede servir a ustedes para cuando alguien promocione lo de los gastos médicos mayores, primas de seguro, las ventajas que esta persona puede llegar a tener, ¿no? Continuemos. Finalmente, era lo que les comentaba, un pago provisional es porque tiene que llegar el momento en que se realice un anual. Una declaración, pues, ¿qué es? Te estoy declarando cuánto gano, cuánto gasto, cuánto ya te quedaste de retenciones y finalmente vamos a hacer cuentas y qué gastos sí son deducibles, cuáles no fueron deducibles y pues ya, me sale que cada mes por ejemplo, ahorita estamos en diciembre y ya tendría yo que estar preparándome para que antes del 17 yo presente la declaración del mes inmediato anterior. Ajá. Entonces, en diciembre vamos a presentar noviembre. En noviembre se tenía que haber presentado al 17, octubre y así, ¿no? Entonces, no se angustien mucho cuando en ocasiones digan, es que pasó algo, el 17 no pude, porque también, de acuerdo a su RFC, el sexto dígito, que sería año, mes y día, de acuerdo a ese número, todavía Hacienda hay como un listado donde les dice, si termina en 1, te doy 2 días más. Si termina en 3, te voy a dar 3 días más. Si termina en 6, te doy 6 días más. Entonces, pues ya ustedes dirían, pues el sexto dígito de mi RFC es 6, tengo 3 días más hábiles. 18, 19, para el 20 de este mes todavía tengo oportunidad de presentar esta declaración. Otra cosa que también es importante y que muchas veces como que pensamos que no, son las declaraciones en ceros. Uno dice, no tuve ingresos, no hice facturas, no cobré, entonces, ¿qué va a pasar? No hago nada, simplemente Hacienda va a ver que yo no tuve ningún ingreso, pues no. Ustedes tienen obligación de ir presentando esas declaraciones aún y estén en ceros. Y también la DIOT. Acuérdense, la DIOT es algo como importante que en ocasiones no consideramos, ¿no? O no la tenemos. Pensamos en el ISR, en el IVA, pero ya no piensa uno en la DIOT. Ya estamos terminando. Otro detalle son las complementarias. Hagan de cuenta que es como en la escuela, ¿no? Tú hiciste tu declaración, te equivocaste. Y Hacienda te da 3 oportunidades para que tú presentes la primer complementaria, ya sea por corrección o por modificación o que quizás no era tu régimen, lo que sea. Entonces ya ustedes presentan las complementarias y tienen hasta 3. ¿O qué pasa? Que en ocasiones tú haces tu declaración de noviembre, te sale a pagar, se te va el tiempo, se te olvida lo que sea y no necesitas la línea de captura con la cual desde tu portal pagas tus impuestos, pues entonces tendrías que también realizar una declaración complementaria para que te vuelva a emitir ese acuse con esa línea de captura y tú desde tu portal o mandando impresión vayas al banco y pagues estos impuestos. Finalmente, si se dan cuenta, cuando empezamos nuestra presentación, que espero que haya sido, como les comento, en un lenguaje que no haya sido tan rebuscado, decíamos, es el alta en Hacienda, la situación fiscal, ya entendí que es un CFDI, que sería como cómo hago una factura, retenciones, qué son los impuestos, qué es ISR, qué es IVA, cómo son las declaraciones en cero o las declaraciones complementarias o las líneas de captura. Y ya ahorita estamos llegando a un último punto que es el control.
¿por qué para mí es importante mostrarles que no nada más es llegar, tener todos los ingredientes para hacer ese pastel, que nos salió la declaración, nos quedó muy bien el pastel y nos olvidamos o le dejamos a veces todo al contador, ¿no? Entonces, ustedes tienen una gran ventaja de que con ese RFC y esa contraseña, ustedes pueden solicitar algo que se llama opinión de cumplimiento, que es como si le dijeran a la autoridad, ¿me podrías decir tú qué opinas? Y ahí te puede decir, ah, salió negativo porque resulta que no presentaste la DIOT de enero a la fecha. Y uno dice, wow, ni sabía que había que presentar una. O resulta que no presentaste las retenciones de diciembre del año pasado. Entonces, a mí me encanta esto de las opiniones de cumplimiento porque finalmente la autoridad te dice tal cual, fulanito de tal, resulta que estuviste dado de alta por Uber y me deben los bimestres de hace 5 años a la fecha. Entonces ahí es donde nos va a decir realmente si lo estamos haciendo bien, si vamos con palomita en todo, sale positiva esta opinión o si tenemos algún error. Y finalmente, pues no queda de más decirles que con todo este cambio a cuestiones electrónicas, recuerdan que nosotros teníamos las visitas domiciliarias, que llegaba el SAT, nos dejaba el requerimiento, nos escondíamos, no, no es cierto, recibíamos ahí todo, ¿no? Las cartas exhorto, requerimientos, multas, actas, lo que fuera. Hoy en día todo se ha modernizado tanto que ya tenemos nuestro buzón tributario. Entonces, si ustedes no lo dan de alta y no meten sus datos, es multa. Si ustedes reciben algo y no lo quieren abrir para, yo ni veo, a los 3 días, Hacienda yo lo toma como leído, ¿eh? Y les va a llegar por mensaje de celular que ustedes registren, les va a llegar por correo electrónico y si es de multa. Entonces, tengamos este interés, no nos queda de otra más que sí dar de alta este buzón tributario, ya es obligatorio y pues que entendamos que estamos pues en otra era, ¿no? No sé ahorita si con Laurita volvamos a estar. Aquí viene la promoción que les estaba diciendo. Yo quería poner un límite, pero me dijeron que no. Entonces les dije, bueno, lo más que les ofrezco, ahorita vamos a ir a preguntas y respuestas, pero sí de las personas que logren tomar ese como foto de que veamos que sí estuvimos aquí en la webinar, que pudieran poner su screenshot o su selfie, que @ABC Contadores oficial y les proporcionamos una hora, porque luego nos ponemos a contar 1000 cosas y, o resulta ser un tema un poco más escabroso o avanzado y no tendría costo. Entonces, esa es como la promoción que les estamos brindando. Por eso nos llamamos ABC Contadores, porque a final de cuentas creo que yo debía haber sido maestra, ¿no creen? Y pues bueno, chicos, y también me comentaban que podíamos hacer esto de con tu celular, tú lo puedes, así como cuando vamos al restaurante y vamos poniendo con el celular que hace el lector del QR, ya en ese momento ya ustedes pueden tomar los datos o si gustan apuntar el número de teléfono, el correo es con M minúscula, o estamos en Instagram, en Facebook y pues espero yo poder ayudarles ahorita. Vamos a abrir una sesión para empezar con preguntas por lo que me están comentando y ya creo que ya Mabel, ya podemos empezar con preguntas cuando tú me indiques. Pues muchas gracias.
Pedro, por toda tu presentación. Hay algunas dudas que fueron surgiendo en la medida que tú ibas hablando, pero bueno, tengo 39 mensajes. Entonces, vamos a, por ejemplo, tengo el primero de Carolina Ortiz. Ella realmente pregunta acerca del régimen del SAS y cómo es su pago de impuestos. Entonces, yo a ella le sugeriría, Caro, que si es posible que saque la selfie y la suba para que pueda tener una asesoría, porque habla también de sus comisiones, de pago de impuestos, entonces creo que sería ideal si hace la dinámica para que le den una asesoría, ¿no? Sí, porque ahí está mezclando dos Luego, tipos de régimen. Uh-huh. Y sí es un poco ajá, largo. porque sí es un poquito amplio. Luego Sí. dice, ¿qué pasa? Ajá. En la que sigue Jorge Cantú nos dice, ¿qué pasa con los traspasos que nos hace el esposo o la esposa para gastos familiares? ¿Tendremos problemas con el SAT por ello? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y es una situación que a veces ya da pánico, ¿no? Porque, por ejemplo, tuve el caso de una chica que ella es madre soltera y el papá pues toma las riendas, ¿no? Y empieza a depositarle y hacerle transferencias el abuelo de 50,000 pesos mensuales. ¿Cuál fue el punto? ¿Por qué a ella le termina llegando un aviso de Hacienda pidiéndole que se regularice? Y va en un caso muy similar a esta pregunta, porque uno diría, lo que decía de las tandas o lo que decía de que el banco se volvió como una columna, ¿qué pasa? A final de cuentas, Hacienda lo que quiere es que estés dado de alta y que cualquier situación que se esté dando, tú tengas una manera de demostrar, de poderle decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos en un matrimonio, hay un acta por bienes mancomunados y se está resolviendo en línea ascendente, descendente o familiar. O puede ser que fue un préstamo. Entonces, sí es muy importante que cuando hagan este tipo de transferencias en los conceptos, sea donde muchas veces o lo resolvemos fácil y ponemos pago, o sí pongamos ahí que es un préstamo o que especifiquemos un poco más. Pero yo quisiera que no se me angustiaran tanto por las transferencias, sino que la cuestión va sobre las cuestiones de origen ilícito. Entonces, si alguien antes, ¿te acuerdas? Que llegaba con costales de dinero al banco y depositaba en forma de efectivo, entonces ahí ya se prestaba a otra situación, no como cuando tú tienes varias cuentas y entre tus cuentas te haces transferencias o con tu esposo. Es como darle, que ustedes sepan qué explicación podrían dar en caso de que tuvieran alguna revisión. Pero el punto es que estén dados de alta en Hacienda. Perfecto, gracias. Luego Pati Cuevas nos dice, yo hago las facturas en la página del SAT, pero en algún lugar vi que ya no se podrá desde febrero, que voy a tener que comprar, no sé cómo se llama, facturas para poder hacerlas, ¿es verdad? No, no, de hecho por ley, Hacienda tiene que proporcionarte todas las herramientas. Muchas veces lo que hacen los promotores que le llaman PAC es que te dicen, oye, tal proveedor te está pidiendo que envíes una prefactura. Pues resulta que, y para eso uno dice, no, ya no voy a poder hacerlo gratuito, ya es cuestión ahora sí de que tengo que pagarle a un proveedor que alrededor de lo más económico que yo he escuchado es que, por ejemplo, 10 timbres te cuesta 1,000 pesos, ¿no? 15, 1,500. Y estos son pagos que tú vas realizando facturas y tienes que ir pagando. Entonces, no, eso es cuestión, siento yo que cayó en una cuestión de, oye, pues yo te puedo hacer tu factura, te la hago muy bonita, consigue mi programa o mi paquete, soy un pack y pues ya nosotros te mandamos el paquete, el acceso, esto, y tú lo vas a hacer de esta manera, pero no, es más, hasta la cuestión de las prefacturas también se puede realizar por el SAT. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta de Areli Grajeda. Dice, ¿cuál es la razón por la que si pagamos mensualmente ICR, volvemos a pagar otro monto en la declaración anual? ¿Es persona moral? Ah, sí, también esa me gustó, porque fíjate que uno diría,
Si se llama pago provisional y vas realizando un pago mes a mes, primera, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se va acumulando. Entonces tú vas jalando lo de enero a febrero, febrero a marzo y así. Por eso se llama que se acumula. Pero resulta que quizás tú te diste de alta porque tienes alguna profesión y fuiste realizando tus declaraciones mensuales, pero resulta que no solamente te dedicas a esta situación como profesionista, sino que puede ser que también estés trabajando para alguien, estés por sueldos y salarios, y entonces ellos te hayan hecho retenciones. ¿Se acuerdan lo que les decía, lo del pastel? Que es como si tuvieras un pastel, lo divides en tres y la retención, por ejemplo, del IVA se queda con las 2/3 partes y hasta el año hacemos como cuentas. Por eso nos sucede lo mismo con el impuesto sobre la renta. Recuerden que no es de un porcentaje como el IVA, sino que tú tienes que aplicar tablas y tarifas. Al aplicar estas tablas y tarifas, te dice, en realidad vamos a hacer cuentas. De impuestos sobre la renta, tú tenías que pagarme 64,000 pesos. Con los pagos provisionales solo me diste 34,000 y todavía te queda una diferencia a pagar. Por eso es que no siempre solemos tener un saldo a favor o una devolución en la anual, porque todo cae en qué tipo de régimen estás y cuando aplican las tablas y tarifas. Ok, perfecto. La siguiente de Luis Arzate dice, la DIOT desde el 2019 ya no se realiza, ¿correcto? Entre signos de interrogación. Solo se presenta si se ganan 4 millones al año, ¿cierto? Bueno, acuérdate que depende de quién, por ejemplo, ahorita yo lo que hice fue hablar de personas físicas, tenemos las personas jurídicas, sí tenemos límites, que es de, antes era 2 millones, luego a 4 millones. Lo que hice fue explicarles en la situación en específico de lo que nosotros vamos a manejar como comisionistas y de lo que tú tienes cuando te salen tus CIF, cuáles van a ser tus obligaciones. Entonces, sí, podría decirte que sí, pero si viéramos el caso en específico y cuál es la situación, cuál es el régimen, cuáles son las cantidades. De hecho, por eso lo manejé al inicio, que íbamos a ir de una situación general a una situación particular, porque cada caso es así muy de, a ver, te agarro a ti y cuál es tu situación, estás exclusivamente como comisionista, cuáles son los montos que generas, y ahí solamente agregaría otra cuestión, que muchas veces, por ejemplo, en Hacienda, cuando tú presentas tu declaración, te dice, oye, ya no es necesario que presentes la DIOT, ¿por qué no? Nada más le das clic, 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 siguiente, 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 y ya quedó. Muchos diríamos, ah, qué padre, ¿no? Nada más le doy clic, clic, clic y ya yo ni sé ni me entero, yo ya presenté. Resulta que en ocasiones yo como contador no siempre acepto estos avances. ¿Por qué? Porque es como cuando tuvimos lo del régimen de incorporación fiscal y yo decía, como tengo exención del 100% el primer año de impuestos sobre la renta, meto los ingresos que sean, no me importa, no voy a pagar. Pero al final de cuentas es una base de datos que va teniendo el SAT y que va diciendo, para el otro año no me vas a salir con que ahora los ingresos ya fueron menores. Entonces, cada situación va a ser particular. Ok, muy bien, gracias. Hay una aquí que dice que Adriana nos dice que qué pasa cuando tiene un médico muy bueno, que es cardiólogo, que ve a sus papás, pero es un profesional en su ramo, sin embargo hay que llegar con él con efectivo, no recibe pagos de otra manera y mucho menos factura que hacer y nuestro amigo Oscar dice, pues cambiar de doctor o hacer para hacer deducibles esos gastos o aguantarse. ¿Tú qué opinas, Mabel? Aguantarse. Ok. Es cierto, ¿verdad? Porque fíjate que ese caso lo tengo con un cliente que dice, es que yo no quiero cambiar. No, no me importa que no me dé el CFDI, porque en realidad creo que valoro más esta situación que la otra, pero por ley, pues no debería ser así, ¿no?
uno está obligado, es como cuando nos salían en las gasolineras, no sé si te acuerdas que empezó todo esto de métete y tu factura, y empezaron a poner sus restricciones y ponían sus letreritos. No, como no viniste ayer o en el momento Ya en no. que cargaste, ya no te doy factura. Eso no entra, eso va fuera de, por ley, tienen que expedirte ese certificado, ¿no? Entonces ya es como lo manejamos, como una política interna y que tú tomes la decisión, ¿no? Sí, claro. Por ahí hay una que dice que cómo puede ser deducible las recargas de celular si Telcel no da factura, pero hay alguien que comenta que se pueden facturar desde Oxxo, Seven o farmacias del ahorro. Sí, es verdad, así desde ahí se pueden facturar. Sí, de hecho, por ejemplo, hasta desde las aplicaciones, o puedes ir a los servicios de atención en específico, o hay tiendas departamentales que sí te emiten la factura. La cosa es que nosotros tenemos que encontrar el modo, porque a final de cuentas es importante que si yo gané 10,000 y de gastos solo tuve 2,000, imagínense sobre 8,000 lo que voy a pagar de impuestos. Pero si hacemos lo contrario y tú ganaste 10,000 y le inviertes y gastaste, pones 7,000, entonces de pagar en lugar sobre los 8, de nada más sobre esa diferencia de 3, pues cambia bastante, ¿no crees? Entonces yo sí buscaría la manera de irme a la telefónica o de llamar o por la aplicación, pero claro, tú le mandas tu RFC y tiene la obligación de darte el CFDI, o sea, su factura con el desglose de IVA. Ok, muy bien. Pamela nos dice, esto que es deducible solo aplica para cuando estás con actividad empresarial. Yo de momento estoy dada de alta en el IMSS con la empresa de seguros. Bueno, ahí sí yo creo que también me quedaron como dudas, preguntas, desde cuándo, qué montos. No sé si quisieras tomarte y lo viéramos el caso en particular. Sí, Ajá. claro, yo sí me enfoqué nada más a la cuestión de agentes de seguros, comisionistas por actividad empresarial. Y de las deducciones, pues las separé en dos. Las deducciones que realizas cada mes y las deducciones que tienes que realizar para la anual, porque si cambia, son diferentes. No sé si quieras enviarme el script. Ok, Pamela, entonces tu foto, luego pregunta, ¿la ropa es deducible, trajes, corbatas, camisas? Bueno, es que ahí va el punto. Tú tienes que demostrar. Me pasó un caso en Hacienda donde llega este cuate con un traje Armani, los zapatos, todo eso, y él hasta con abogados y todo, y demuestra que él sí necesitaba vestirse de esa manera, y claro que era deducible para él, para su giro, esta ropa, ¿no? Pero en general, eh, pues no es algo que Hacienda nos permita, ¿no? O depende de tu giro. ¿Qué sería más importante? Pues se supone que el teléfono o el auto o la papelería o va de acuerdo a tu giro. Recordemos eso, ¿no? Ok. Hay otra pregunta que dice que si la gasolina es deducible cuando se paga con tarjeta de un tercero. Cuando se paga con tarjeta, ¿qué? De un tercero. Se da los casos porque a final de cuentas en el CFDI, cuando tú bajas todos tus XML o todo tu listado, ahí solamente dice pago con tarjeta. Entonces, la cosa es que no lo pagues en efectivo, aunque te he de comentar que creo que hay una regla para cuando fue lo de Ubers, que creo que ellos sí les estuvieron dando como esa oportunidad al inicio de que su gasolina la pagaban los 400, 600 en efectivo y sí se los hicieron válidos. Pero en realidad ustedes básense que sea con tarjeta. Es más, yo a veces les digo, saca una, aunque sea de cualquier banco, mete el dinero, llevas un control de tus gastos, pero que finalmente sí pagues eso con tarjeta, ¿no? La gasolina. Ok.
Aquí hay una duda, Mabel, porque hay quien pregunta que si los seguros de vida son deducibles, ¿no? Y hay quien nos pregunta, de quien responde Fernando que no. Y dice que la presentación dice que las primas de seguro son deducibles. Dice que no son deducibles porque los seguros de vida no tienen IVA, por eso no son deducibles. Creo que ahí caemos en esta cuestión de que cuando tú vas a presentar tu declaración anual y te dicen, las primas de seguro son deducibles, pero resulta que hay tipos. O sea, puede ser una prima de seguro para el auto, puede ser una prima de seguro de gastos médicos mayores, puede ser una prima de seguro de vida. Entonces, tienes que ver qué clasificación va a ser y de acuerdo a eso ya tú defines si entra o no entra. Pero me supongo que se fue por esta cuestión de que lo manejó en una cuestión general, ¿no? No se fue como específico. Okay. Perfecto. Gaby Ojeda está preguntando algo de su seguro voluntario. También a ella yo le sugeriría que si puede tomar la foto y la puede postear con la etiqueta que ya pusimos, que es @ABC Contadores Oficial, porque creo que ya es algo muy particular. Ajá. La ropa, ajá. Dice, Héctor, dice, y si tengo saldo a favor en la declaración anual, pero la Secretaría de Hacienda no me lo devuelve, ¿qué debo hacer? Esa también es muy buena, porque fíjate que es un tema donde tú dices, ya presenté mi declaración, aquí dice que hay un saldo a favor y ya le di con mi fiel, ya di mi número de cuenta y estoy esperando. Pasa el tiempo y no sucede nada. Entonces, tú claro que puedes meter una solicitud de aclaración y decirle a Hacienda, ¿qué pasó? Y Hacienda te va a decir, ¿sabes qué? Pues resulta que te faltó tal información o tal dato o no lo llenaste bien o tal documento, pero claro que te puede dar una respuesta, porque nosotros en ocasiones decimos, ya no me llegó y ya no hacemos más allá, ¿no? Pero sí hay una manera de que tú vieras cuál es la situación en la que se encuentra esa devolución o por qué no se otorgó o qué fue lo que faltó. Entonces, resulta lo contrario a veces. Hay personas que presentan la declaración anual, les llega un saldo a favor, les cae el dinero y después Hacienda les dice, ¿qué crees? Ya revisé y no tenía que ser y hasta tienes que devolver el dinero. Entonces, esta cuestión de que nosotros podamos tener por escrito, en el caso de esta, de que no le llegó la devolución, nada más es cuestión de meterte en línea y que tú en el portal vayas sabiendo qué ruta tomar hacia trámites y dónde poder hacer esta aclaración de qué nos está pasando con esta devolución. Pero claro que puedes saber qué pasa, ¿no? Y otra cosa, tengan cuidado con las fechas, porque en ocasiones, por ejemplo, las de personas morales se presentan en marzo y las de personas físicas en abril. Nosotros en ocasiones las presentamos tiempo después, o como ahora con este año, que nos dan un mes más porque fue a mayo, y no recuerdo si fue hasta junio, y todavía alcanzábamos a meter las declaraciones. Claro que también eso va a tener una influencia, ¿no? De que sea en tal fecha y que tú cumplas con ese periodo o ese plazo que se te está otorgando a cuando ya lo realizas fuera de la presentación de esa declaración. Son como puntos. Y al final de cuentas piensen, es una devolución de dinero. Si yo te tengo que dar dinero, pues ¿qué trataría? Pues de ponerte, no lo hiciste bien, no lo presentaste. Sí, Digo. sí, un poco normal. Después nos dice Erika, ¿cuánto se deduce de una póliza de gastos médicos mayores? ¿Hay un porcentaje o es toda la factura? No, es el mismo caso. Primero tienes que saber qué tipo es, definir cada uno y nos pasa como con las colegiaturas, hay límites. Entonces, si te soy sincera, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero no es todo. Es que imagínense, a veces los pagos que llegamos a realizar por esas pólizas, pues sí,
puede ir desde aquí hasta que avance, ¿no? Lo mismo nos pasa con las colegiaturas, no sabemos en qué escuela decidimos, qué pagos mensuales realizamos en esta escuela, pero quizás en esta escuela sea exorbitante el pago. Entonces sí, claro que hay límites. No sé si quieras enviarme también el screen y lo veo, qué tipo de póliza y el porcentaje y te lo envío. Ok. Luego María Cristina dice, si tengo una enfermedad crónica, mi medicamento supongo que es deducible. No sé si esa la contestas en general o también le pediríamos Pues que mandara su fíjate foto que ahí para sí que la está. asesorara. Es que es una cosa que yo también digo, ¿por qué no? Porque uno pensaría, pues claro que entran los medicamentos, ¿no? Pero resulta que la condición o la condicionante es que sea de una farmacia del hospital. O sea, porque también si hubo aquellos inteligentes que dijeron, pues voy a un hospital y me meto y en la farmacia compro el medicamento, ¿no? No, tiene que haber una relación de que estuviste hospitalizado para que ese medicamento sí sea deducible. Entonces yo te diría que de manera general, ahí está la respuesta, es como el veterinario, no, no entra. Y yo lo entiendo y se queda uno, ¿por qué? Tengo una enfermedad, es crónica, es algo de cada, el costo que tiene, ¿no? Además, pero la ley es la ley y así lo tenemos estipulado, ¿no? Ok. Gracias, dice Alejandro. ¿Qué tan bueno es llevar mensualmente bitácora de ingresos y gastos e ir mensualmente al SAT a recibir el apoyo para realizar las declaraciones? Pues creo que es cuestión de suerte, pero de qué es bueno, porque es como cuando tenemos dos bolsos, entonces en uno te entra dinero y en otro sale, ¿no? Y tú, ¿qué haces? Desde ese momento que estás realizando una bitácora, estás teniendo un control. Y ahí es cuando a veces nos salen las sorpresas ups, pago bastante en el ballet parking, en las propinas, en detalles, los gastos hormiga, ¿no? Y la otra ya es llegando a Hacienda. Creo que depende de la hacienda, depende de la persona que te toque, porque recordemos que no son contadores como expertos, fiscalistas, sino que en muchas ocasiones puede tocarte que alguien está haciendo su servicio social o que sí tenga la actitud. Entonces, tampoco es como satanizar, pero creo que sí, por eso dije que dependía de la suerte, porque puede ser que llegues a un escritorio, tú le muestres esta hoja, esta bitácora, y la persona que tienes enfrente sí diga, ah, no, sí, y te empiece a tener ese chance y esa oportunidad, como esta que tú les estás brindando a los asesores, y de que te digan, oye, el gasto del veterinario no, ¿eh? Te fuiste al súper y pagaste la leche, el pan tampoco entra, ¿eh? Y esto, que tenga el tiempo, qué bien. Pero si es alguien que dice, ah, ya está su bitácora, 5,000 menos 2,000 pesos, no me importa que usted pague tanto, se determina, se hace y ya, ¿no? Es como si cuando me preguntan no sé si han ido a Hacienda y están afuera estos puestecitos, ¿no? De tu escritorio, tu impresora y que te dicen, les ayudamos a pagar sus impuestos, ¿no? Pues puedes tener suerte, ¿no? Podría ser. Ok, ok. Raúl nos dice, hay que solicitar mensualmente con firma electrónica. Si hay multa o incongruencias, pues ya no lo notifican al SAT. Ay, a ver, otra vez. Hay que Dice, hay que presentar. solicitar mensualmente con firma electrónica. Si hay multa o incongruencias, pues ya no lo notifican al SAT. Esto tiene que ver con una parte de la presentación. La ligó a esto. Bueno, no, estoy un poco confundida. No sé si se está refiriendo a que, por ejemplo, tú tienes un buzón tributario y te van a llegar exhortos y te van a llegar avisos, ¿no? Y te van a decir, oye, te falta esto, te falta aquello, así. No sé si se está refiriendo a que tú saques tu opinión de cumplimiento y ahí te diga qué es lo que te hace falta, porque está manejando lo de la firma electrónica y hay cosas que no necesitas usar la firma electrónica porque nada más con que metas tu RFC como clave, metas tu contraseña que conseguiste en Hacienda, que es como tu password de un correo electrónico, el famoso CAPTCHA,
que son unas de que no eres un robot y todo esto, con eso es fácil que accedas y tienes, te digo que es como un expediente o una carpeta donde hasta te dice si te llegó un aviso, si tienes alguna multa. La pregunta como que no la estoy captando mucho. Ok, Raúl, entonces, si nos ayudas a poner más adelante tu pregunta para que la entendamos perfectamente bien. Dice Eugenio, ¿cuáles serían las deducciones que como agentes de seguros podemos realizar? Acuérdate, la primera cosa que tú vas a tomar como un indicador para tomar esa decisión si es deducible o no es deducible es si es algo estrictamente necesario para tu giro. Entonces, la lista, Hacienda no te la da tal cual, ¿eh? No te pone así, a ver, vamos a poner a los de arrendamiento, ellos lo único que van a poder meter es predial. Ahora vamos a agarrar a los agentes de seguros y ellos sí les vamos a poder meter papelería, gasolina. No, tu indicador tiene que ser ese gasto que yo estoy realizando, ¿es estrictamente necesario para la actividad que yo realizo o no? Entonces, si voy a llevar a mi perrito al veterinario, a la estética, ahí ya dirías no. Pero si dices, ocupo mucho el auto, ocupo mucho, hice una renta, ocupo mucho el celular, ¿sí? No sé si. Ok, ok. Dice que los depósitos que son sin factura causan IVA. Fíjate que esa es muy buena también, porque está agarrando dos cosas. Una, que es cuando yo digo, a mí alguien me depositó y en el banco cayó el dinero. Y ahí es cuando hacemos lo que los contadores solemos decir, los cruces o las conciliaciones. Entonces, ¿qué se supone que debería ser lo ideal? Pues que hubiera una factura, que estuviera el monto, desglosado el IVA, retenciones, como sea que tú determines si es para persona física o para persona moral, ese CFDI. Y la otra, pues que simplemente tú eres doctor y no diste la factura, no te la pidieron, no nada, y ni siquiera la emitiste. Entonces, hay unos casos como lo de plataformas o del régimen de incorporación fiscal, donde tú mismo puedes hacer esa factura. Se llama ingresos por venta al público. Está en mis cuentas y si tú quisieras, tú misma podrías realizar la factura de la diferencia de esos ingresos. No sé si, ¿me repites la pregunta de esta chica? Porque algo se me fue. Es que nada más puso si los depósitos que son sin IVA, no, si los depósitos que son sin factura causan IVA. No tenemos la factura, no está el desglose donde te esté diciendo que el IVA es tal. Por eso mucha gente en realidad, lo que pasó con uno de los primeros casos, ¿no? Dice, es muy buen cardiólogo, yo lo tengo en no su altar, pero sí su repisita, y no quiero cambiar, pero no me da facturas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, tú lo que le reportas a Hacienda, pues es lo que está en facturas, ¿no? Y por eso hicieron lo de los bancos, para que dijeran, ay, de facturas me estás diciendo que es tanto, 60,000, pero si checo tu estado de cuenta bancario, lleva 100,000. Entonces algo está sucediendo que no estás emitiendo facturas, ¿no? Ok, muy bien. Hay una de Susana que dice, ¿cómo podemos hacer deducible en los pagos de la modalidad 40 y el pago de la visa americana? ¿Se puede? Sí. A ver. Perdóname, ¿sabes qué estoy notando? Que nos están enviando no a lo de Facebook, la promoción, sino que me están llegando al número de celular. ¿Lo hacemos válido también, lo de promoción? Ah, ok, perdón. Ok, Discúlpame. entonces, La no pregunta te es preocupes. entonces, Ana, entonces también dice, ¿cómo podemos hacer deducible los pagos de modalidad 40 y el pago de la visa americana? wow. Fíjate, yo a primera instancia te diría que no, pero después si te pones a pensar,
y si hacemos lo que les comentaba, que tomaran ese indicador, ¿esta persona qué me diría? ¿Es un gasto estrictamente necesario para la realización de su actividad? Porque ella fue, y por ejemplo lo de la visa, tú realizas un pago, ¿no? Y me supongo que te están dando un comprobante fiscal. Entonces, yo primero, ¿qué haría? Vería si es estrictamente necesario para la realización de mis actividades, porque puede ser que ella sí esté manejándose a un nivel internacional. Y la otra, también tendría que ver si como es la embajada, eso realmente es como llegar a Europa y tú vas y compras algo en una tienda de allá, pues no va a tener los requisitos que aquí en México de este impuesto local se están manejando. No sé si logra Ok. explicarme el Tao de ahorita. Sí, digo, bueno, a mí sí me fue claro, esperemos que también a Susana, y si no, que tome su Que foto y reclamen en y el se la mande, teléfono. porque yo creo que es súper bueno, ¿no? Dice, es que dice, pero aunque el médico de la CFDI, si el pago es en efectivo, no es deducible, ¿correcto? O sea, si el médico te da el CFDI, pero es en efectivo, ¿no es deducible? Ah, está retomando el caso del cardiólogo. Uh -huh. A ver, entonces el caso ahora lo está modificando y nos está diciendo, fui con ese médico y, ¿sabes qué creo que le está pasando? Que ella no está separando que hay gastos deducibles para los pagos provisionales mensuales y hay gastos deducibles para el anual. Entonces, tú, por ejemplo, puedes llegar y en el año, en septiembre, me dolió la muela y fui con el odontólogo o me compré lentes, digamos que no es deducible para tu pago provisional mensual. Sin embargo, para el próximo año, si soy persona física, en abril, lo meto, ahí sí sería deducible. Lo único que necesito es que este médico, dentista, psicólogo, nutriólogo, me expida ese CFDI con esa separación de impuestos. También sabes qué creo que le puede estar pasando, que como la cuestión de los doctores, recordemos que ellos son como una élite especial. Entonces Hacienda dice, claro que los voy a apoyar para que nos proporcionen salud y beneficios a todos. Entonces, ellos en su CIF o en sus obligaciones no están emitiendo los recibos con esa separación de IVA, porque ellos no lo presentan, no están obligados. Es como un régimen especial, es el beneficio que ellos tienen. Entonces, si yo como contador en el despacho llega un doctor a mí y pide un recibo de honorarios, no lo va a expedir del monto de 10,000 más 1,600 de IVA, 11,600, por decirte algo, ¿no? Sino que no va a tener esa obligación del IVA. Por eso esta persona podría sentir que no es un gasto deducible, pero solamente se está enfocando al impuesto al valor agregado y está olvidando que en los tipos de impuestos no solamente es el IVA, también tenemos el impuesto sobre la renta. Y ya ahí sí, claro que le puede ayudar a hacer una disminución para la cuestión anual. Perfecto. Después dice una pregunta, dice, Arturo, no aclaró bien si la gasolina se puede pagar con tarjeta de otra persona para que sea deducible. Me parece que no escuchó bien la pregunta. Sí, lo que pasa es que son como, haz de cuenta que te la avientan a la pregunta, claro que la persona la tiene como muy en específico, te la avientan y yo me lo estoy como imaginando el caso, ¿no? Y hay ocasiones como el criterio que tomamos con el cardiólogo, que no puedes dar una respuesta así de, yo en mi opinión es muy buen cardiólogo, no lo cambiaría, porque por ley no debería ser. No sé si mi lenguaje te está tratando de decir que cuál es la respuesta correcta, en sí no debe ser. Por ley, si nos vamos así a una cuestión tal cual, no, tiene que ser del contribuyente. Ok.
Perfecto. Luego dice, cuando solicitas un préstamo y entra a tu cuenta y te cobran IVA e intereses, ¿qué tratamiento se da? Fíjate, ahí otra vez al comentario anterior, yo tendría, son casos que tengo que tener como la referencia no tan en general, sino un poco más particular, porque puede ser el último caso de una clienta que vimos ayer o antier, donde me dijo, oye, voy a empezar un negocio, es una tienda de dulces, mi hermano me va a hacer un préstamo, pero ¿qué crees? No hay ni contrato, es en familia. ¿Cuál es la situación con esta pregunta en específico? ¿Hay un contrato? Yo creo que sí, porque ya está hablando de intereses. ¿El préstamo con quién fue? ¿Fue con una institución bancaria o fue con otro tipo de institución? Vean por qué estamos ahorita, sí nos aventamos a preguntas y respuestas, pero hay muchas situaciones muy particulares. Por eso era esta cuestión de que si gustan podemos como verlo en específico y ya me dicen ustedes, no, es que mira, no es un préstamo que me hizo el banco. O resulta que sí, este préstamo me lo hizo el banco. O resulta que es un préstamo que fue de un familiar. Ahora, si tomara el caso de que, por ejemplo, sí fue con una institución bancaria o con alguna empresa, entonces en el contrato los intereses que se están presentando están. Y claro que los intereses sí son deducibles. Lo estoy tal vez comparando como cuando tienes los intereses por créditos hipotecarios y ahí hay un documento, una fuente o un soporte y tú ya de ahí puedes tomar hasta cuál es el monto, ¿no? Y que tal vez sí lo harías deducible. Ok, perfecto. Entonces, hay una persona que se llama Martín, que dice que como agente de seguros pertenece a dos regímenes distintos. ¿Qué tan conveniente es que yo misma haga mis declaraciones? ¿Es forzoso utilizar un contador? Porque ya tuve una mala experiencia con uno y ya mejor empecé a informarme de cómo hacerlo yo mismo. Entonces, Sí, lo yo creo que comprendo. pues, Lo comprendo bastante. De hecho, fíjate que en muchas ocasiones los clientes que llegan a estar con nosotros, desafortunadamente vienen de malas experiencias. Sé que es mi gremio, pero es como un general. Creo que por eso el beneficio en este caso de este webinar, donde les estamos tratando de hacer esa traducción, no ser tan técnicos y que ellos vayan viendo. No sé, Laurita, si te acuerdas que en una ocasión yo te dije que le pusiéramos como la contabilidad es una receta de cocina, porque yo decía, puede ser que tú no seas chef, no eres un profesionista, no estudiaste, pero tienes la inteligencia, la capacidad, vas a Hacienda, ves de qué manera tú te llenas y te capacitas y puedes realizar esa declaración y con éxito, ¿no? Pero ¿qué pasa? A final de cuentas, el experto es el que te va a decir realmente, va a entender las palabras técnicas. Porque, por ejemplo, si tú te avientas a hacer la declaración anual y ahí te dice, IVA por trasladar, ahora ponga su IVA acreditable, o ahora haga el acumulado. Los ingresos acumulables son estos, y tú dirías, wow, no es una receta de cocina de que sea 1 más 1 te va a dar 2. Es como el caso de estos casos que nos han estado preguntando. A veces tú dirías, ya entendí, para el anual puedo meter las colegiaturas, pero después resulta que si estudias la ley, te dice que hay límites, que nada más hasta 17,500, o que si tienes varios hijos, va a tomar el de mayor rango. Entonces, claro que puede llegar a pasar, sí puedes llegar a realizarlo, pero a final de cuentas, la diferencia con un experto, pues que él va a tener todos los pensamientos. Lo que decíamos, si es hasta 2 millones, pero ahora la ley ya dijo que a partir de 4, ahora resulta que para tal régimen no necesitas la DIOT, pero para tal sí. No es lo mismo una persona jurídica que una persona física. Entonces, pues yo creo que esta persona, ahorita precisamente este tutorial o este webinar le cayó de perlas porque ha de haber encajado diferentes conceptos y esto le está ayudando. Mi última cuestión nada más sería,
¿qué pasa con su tiempo? Porque si algo que a mí me gusta es que cuando yo trabajo con diseñadores, con médicos, eh, ¿tú a qué te dedicas en realidad? ¿A hacer tu contabilidad de tus declaraciones o te vas a dedicar a lo tuyo, ¿no? Que es hacer un diseño, si eres diseñador gráfico o si eres agente de seguros, a ver este servicio y ya dedicarte y que mejor yo sepa realmente cómo realizar los recibos o las facturas, cuándo se lleva retención, cuándo no, qué es una complementaria, todo esto. Sé que es algo extenso, pero sí son puntos que es como cuando empiezas a estudiar un tema y tú dices, bueno, yo no me dediqué a eso, esta no es mi carrera, ¿no? Debería haber un experto y deberíamos ser profesionales, leales y sinceros, pero pues en la vida te encuentras de todo, ¿no? De todo. Yo creo que a todos hemos tenido una mala experiencia, todos, no sé si todos los que están aquí, pero creo que lo que aprendes es a tener cierto conocimiento para supervisar, ¿no? Porque imagínate, de profesión periodista presentar una declaración, no, pues sí, me voy a tardar como 15 días o más y quizás hasta la hago mal, ¿no? Entonces, creo que esa sería una buena opción. Ahora voy a ir diciendo a algunas personas que sus preguntas son muy específicas y que creo que valdría mucho la pena mandarlas porque vamos a terminar a las 8 el webinar, porque Mabel pues tiene también en su agenda cosas que seguir. Entonces, Marcos Romero, si por favor manda su foto. Luego, Alfonso Salazar, que habla del ICR que las aseguradoras retienen. Creo que sería ideal que es mejor se lo preguntáramos a ella. Y Raúl dice, doy un curso y me pagan 20,000 sin factura. ¿Tengo que pagar el IVA a Hacienda de esos 20,000 o solo el ICR? En ese caso, acuérdate que todo va, tú tienes que pensar en dos impuestos, el impuesto sobre la renta y el IVA. Y entonces, si diste el curso pero no te dieron el comprobante, es lo que estoy entendiendo, entonces, pero te entró el dinero al banco, ahí tendría como también esa duda, porque eso no nos lo está aclarando, ¿verdad? ¿O sí? No. Entonces, Raúl, no lo está aclarando. Raúl, ¿nos ayudas, por favor, a mandarle directo ahí con tu captura de pantalla? Digo, vamos, ya que nos está dando, Mabel no me había dicho que nos iba a dar la opción de la asesoría por hacer esta dinámica, entonces creo que hay que aprovecharla. Arturo Vargas igual, porque es un tema con su papá. Dice, pero no me contestó si la modalidad 40 es deducible, dice Raúl González. Ah, bueno, dile que me envíe, ya sea por el celular o por... Ok. Ajá, y hasta documentos podemos ver. Ok. Luego, ok. Muy interesante, nos agradecen. Ese del papá y el hijo, sí, yo creo que es muy importante que lo vea, y que lo pregunte contigo, porque ya van siendo 3 mensajes. Así nuestra labor. Espérenme, es que tenemos muchísimas y ya no avanza. Ya, creo que terminamos. Dice, ¿hasta cuánto tiempo tiene la vigencia de la asesoría gratuita? O sea, es que hay que hacer hoy hay que hacer ¿cómo se llama? Hoy hay que enviarla porque es hoy. Y ya después Mabel les va a ir diciendo, les va haciendo su asesoría gratuita, pero digamos que hoy deben de mandar su fotografía, la deben de poner en redes sociales que están apareciendo. Y creo que con esas preguntas, muchos nos dijeron buenas noches, muchos nos agradecieron. Nosotros también les agradecemos mucho el que se hayan conectado, pero creo que esas preguntas particulares, para darle el contexto a Mabel, pues sería muy bueno que usáramos eso que nos regaló hoy. Y Mabel, no sé si quisieras agregar algo más para ya cerrar nuestro webinar del día de hoy. Y nos Sí, desean las recuerden que personas que todo están diciendo que esto, buenas noches, igual para sí, ustedes. sí, es que acuérdense que todo esto fue muy general. Fue como yo quería que, ustedes no son contadores, entonces
yo claro que si alguien llega y me dice, oye, es que fíjate que en el pago provisional el CFDI no traía el XML porque la firma electrónica, se queda uno, por Dios, ¿de qué me está hablando, no? Entonces, lo único que quise fue como mostrarles una cuestión como el límite de tiempo, qué se hace, por qué se hace, tratando de que sea un lenguaje, y espero lo comprendan, muy, muy liso y muy llano, pero muy sencillo, que a la vez pues termina uno a veces como con manzanitas, y sí sé que tal vez no sería el lenguaje muy apropiado, pero cada quien va a tener una situación, es como un doctor. Tú dices, oye, es que yo siento un dolor en el pecho, pero pues ese doctor también necesita saber quién eres, qué antecedentes traes, cómo ha estado tu situación, y creo que eso nos pasó ahorita, ¿no? Al final de cuentas, espero sí se logre valorar lo que hacemos, de poderles tratar de mostrar, por eso no se cobró, ¿no? Por eso es así de cómo lo veo yo, cómo lo bajo y cómo se los explico. Y en verdad espero que haya funcionado y que les haya servido. Y pues un gusto, yo sé que no he visto a cada uno, pero conocerlos y agradecerles esta que nos están escribiendo, Laurita. Pues muchas gracias a ti, Mabel. Nos están agradeciendo a ambos, a Revista Siniestro, bueno, que soy Laura Islas, y a Mabel Salazar, que ella pertenece a ABC Contadores. Ojalá también la puedan escuchar en radio, porque los conceptos que trata son así, sencillos, tipo receta de cocina, como ella lo mencionó hace un momento. Entonces creo que a veces voy a utilizar un símil. A veces también nos pasa a nosotros como agentes seguros que a lo mejor para nosotros es muy sencillo decir la suma asegurada, el deducible, el coaseguro, pero nosotros manejamos el lenguaje. Lo mismo creo que sucede en la parte contable, ¿no? Sí, claro. Manejan sus FDI, sus temas, ¿no? Entonces, al final del día, cada uno es especialista y bueno, y sí requerimos muchas veces de este tipo de información. Por eso le pusimos también a la plática un nombre sencillo para que se conectara mucha gente y como Y ven nos ustedes, espantaran. sí trata de ser muy sencillo. Hay quien nos dice que ojalá pudiéramos dar más cursos. Yo creo que sí podríamos hacer algo. Adelante. Les quiero informar a los que están ahorita conectados que estoy preparando un evento muy importante de planeación, que bueno, les voy a informar a la brevedad para que vayan ahí teniendo sus agendas listas. Entonces se los informo, les mando correo, pero lo estamos preparando con mucho cariño y como saben, nosotros casi toda la pandemia hemos estado haciendo webinars sin costo, justo para apoyarnos en este momento que todos creo que tuvimos muchos cambios. Entonces, es como muy importante, ya le pedimos a Mabel a ayudarnos y saber qué tenemos que hacer y qué más tenemos que aprender, ¿no? Sí, claro. Cuídate mucho, Laurita, y muchas gracias a todos, chicos. Ustedes también. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Cuídense, hasta luego, chao. Chao.